cada uno de nosotros, en un momento u otro, ha experimentado la bondad y la bendición de Dios en su vida. Sí lo hemos hecho. Miren, si usted ha salido a la calle, hay momentos que de manera sobrenatural, a mí me ha pasado, no he tenido un accidente, en que de una u otra forma, de manera especial, el Señor abre una puerta para mí que veía imposible. Hay momentos en que he experimentado la sanidad del Señor, que he experimentado una armonía que no tiene explicación o una paz sobrenatural que no podemos entender. Y en cada uno de esos momentos podemos agradecer, podemos darle gracias a Dios por lo que Él hace. ¿Y saben qué hacía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento cada vez que sucedía una manifestación de Dios de esa manera? Ellos construían un altar y en ese altar daban gracias a Dios por lo que Él había hecho. Construían un lugar maravilloso donde el Señor se presentaba, donde el Señor estaba allí y le daban gracias por eso maravilloso que había sucedido. En nuestras vidas también podemos presentar ese altar y en nuestras familias más aún. Y hoy vamos a estar hablando de poder construyendo el altar familiar en cada hogar de nuestra iglesia, porque es necesario y es importante que cada hogar de nuestra iglesia pueda tener ese lugar de refugio, ese lugar de fortaleza, ese lugar de oración y de estudio de la palabra, donde vamos a poder crecer y fortalecernos en el Señor. Es importante y has construido un altar dentro de tu hogar para buscar de la presencia de Dios, para leer junto de la palabra. Miren, como decía el hermano allí, hace la diferencia en nuestros hogares. Va a hacer diferencia en nuestros hogares si damos la oportunidad que eso ocurra. Me encanta que el Señor, luego de dar los 10 mandamientos allí en Éxodo 20, Él continúa diciéndole a Moisés que cuando quisieran buscar o cuando el Señor se manifieste de una u otra manera, Él quería que construyeran altares. En Éxodo 20, el versículo 24, dice en la traducción lenguaje actual, esa segunda parte dice: yo quiero que ustedes construyan altares en los lugares donde recuerden mi nombre y yo los bendeciré allí. Cuando el Señor decía, en las maneras en que yo me he manifestado en sus vidas, yo quiero que ustedes construyan un altar en esos lugares donde yo les he recordado quién soy. Y saben, yo me manifestaré allí y les bendeciré en ese lugar. Y hay veces que no hemos tenido ese espacio y ese lugar en nuestros hogares. Y yo hoy de manera especial, yo quiero que usted salga de aquí con el ánimo y el deseo de construir un altar familiar en su hogar, de reconstruirlo si está en ruinas y de mantenerlo si usted lo ha estado trabajando. Porque qué importante es que en cada uno de los hogares que tenemos podamos buscar de la presencia del Señor y podamos tener ese tiempo. Y tal vez alguno dirá, pastor, eso como que es difícil. Pero hoy vamos a estar hablando de eso y no te preocupes, que vamos a tener las herramientas para hacerlo. Y si el Señor, Él desea que lo hagamos en nuestros hogares, nos dará las técnicas, la fortaleza, la unidad para poderlo hacer y seguir creciendo en nuestras vidas. Porque quiero recordando eso del Antiguo Testamento. Cada proceso que vivían ellos les permitía mirar a ese lugar atrás y decir, wow, el Señor me bendijo en este lugar y lo seguirá haciendo. Yo digo que era como combustible para su fe, porque llegaban ante una circunstancia como en la que el pasado habían vivido y el Señor se había manifestado y volvía a llegar. Y ellos se sentían en ese lugar y miraban atrás y decían, bueno, el Señor me ayudó allá, me seguirá ayudando más adelante. Que tu altar familiar sea una fortaleza para tu familia, donde puedan avanzar, crecer y las nuevas generaciones se puedan formar de manera maravillosa. Yo quiero orar un momento. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, pedirle a Dios que guíe todas las cosas. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de hablar de tu palabra, porque día tras día nos muestras lo que quieres hacer en nuestras vidas. Y hoy te pido de manera especial que, Señor, nuestros hogares sean transformados por la iniciativa de estos hombres y mujeres en este hogar. Señor, que se levantarán con ánimo para hacer el propósito de, Señor, llevar la palabra y de buscar tu presencia en cada uno de los hogares. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
lamentablemente hay altares abandonados. Lamentablemente, hablando de esos altares familiares, han quedado abandonados. Y el Señor no quiere que sea así. El Señor quiere hacer la diferencia en nuestros hogares y que eso sea transformado por su poder. Y yo quiero que busquen allí o van a poder leer en el libro de Ageo, capítulo 1. En Ageo capítulo 1, y para contarles la historia un poco, el templo está derribado y todo lo que consiste en el templo está derribado. El pueblo de Israel ha regresado a Jerusalén, pero el templo está en ruinas. Y así lamentablemente está en muchos hogares la vida espiritual. Simplemente vamos el domingo a la iglesia, pero el resto de la semana en nuestro hogar, en nuestra familia, no buscamos de la presencia de Dios en unidad. Y en Ageo 1, versículo 3 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, versículo 4, vamos a leer hasta el versículo 11, dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Fíjense, está haciendo una diferencia entre la casa de cada persona donde estaban invirtiendo, estaban tratando de arreglarla, de adornarla y todo eso, pero en cambio la casa de Dios estaba en ruinas, estaba abandonada. Sigue diciendo versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué? Vamos a ver qué sucedía. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. El Señor está diciendo, miren, mediten en lo que está sucediendo. Porque tal vez en sus hogares ustedes están teniendo muchísimo esfuerzo en diferentes áreas, pero no les está yendo bien. Están haciendo mucho o están tratando de esforzarse de una manera grande, pero no están viendo los resultados de lo que están sembrando. Pero saben, una de las razones es que estamos trabajando en lo material y no estamos trabajando en lo espiritual. Estamos esforzándonos por la casa material que nos rodea, pero no nos estamos esforzando en lo espiritual, en ese fundamento espiritual en el cual tiene que soportar nuestro hogar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué manera estamos trabajando? Y el Señor dice 2 veces, fíjense que dice, mediten en eso, piénsenlo. ¿Por qué ustedes creen que está sucediendo eso? Yo decía, porque seguramente para muchos es así, que como dice allí, termina diciendo ese versículo, cuando llega el salario parece que lo echamos en saco roto, ¿verdad? ¿Qué cosa sucede? ¿Por qué tal vez no estamos viendo de una manera más completa esa bendición de Dios? ¿Por qué tal vez estamos sembrando en nuestros hijos en cierta manera? Porque tal vez les estamos dando muchas cosas, una educación, les estamos dando algunas cosas materiales que podemos conseguir y todo eso, pero ¿por qué no vemos resultados en su vida? Y el Señor continúa diciendo, dice versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. El Señor dice, pónganse manos a la obra y construyan lo que está derribado. Vuelvan a ir a ese lugar que está abandonado y vuelvan a tener el tiempo de buscarme. Y si en tu hogar todavía no se ha construido ese lugar, pues tienes que empezar a hacerlo. Tienes que tomar el tiempo para buscarlo, tú con tu familia. Si tienes, por supuesto, allí ese hogar, bendice a los que están a tu alrededor a través de eso. Dice versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Cuando no estamos prestando atención a lo más importante, queda de esta manera. Quedamos derrotados ante las cosas que tal vez estamos poniendo muchísimo esfuerzo
pero no estamos viendo los resultados. Recordemos lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:33, dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, el vestido, la comida, todo lo que necesitamos será añadido. Pero no estamos poniéndolo en primer lugar. En tu hogar es tan importante que puedas tener esa experiencia maravillosa de realmente no dejar ese altar abandonado, sino tomar el tiempo para hacerlo. Qué importante es que puedas tener ese lugar allí. Fíjense que el Señor dice allí en el pasaje que leímos antes en Éxodo 20, que el Señor se quería encontrar con ellos allí y los bendeciría. Pero nosotros no nos queremos encontrar con Dios. O no sé si es que no le damos importancia a esa área. Simplemente que es importante, gracias a Dios porque hoy están aquí en la iglesia, qué bueno que has podido venir, pero qué importante es que en tu hogar continúe esa búsqueda de Dios, porque esto no puede ser todo en nuestra vida espiritual, tenemos que buscarle. ¿Y qué dice el Señor? Miren, hay veces que se cierran los cielos de bendición cuando nosotros cerramos nuestros hogares a la búsqueda del Señor. Queremos ver cielos abiertos en nuestras vidas, pues permitamos de que el Señor haga su obra en medio de nuestros hogares. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que reconstruir ese altar en nuestro hogar. Hombres de Dios tuvieron que hacer esa diferencia. Si usted ve en la Biblia, múltiples hombres de Dios construyeron altares en los lugares donde estaban, y algunos de ellos tuvieron que reconstruirlos porque estaban destruidos, totalmente asolados y dañados. Elías fue uno de ellos y él tuvo que enfrentarse a la oposición. Voy a narrar la historia, yo sé que muchos de ustedes la conocen, tal vez otros no, pero voy a narrar la historia de este profeta llamado Elías, donde un día, en medio de un reino totalmente destruido, de un reino que estaba en manos de un hombre malo, malvado, hijo de otro rey malvado que había asolado a la nación de Israel y estaba casado con una mujer peor que ellos dos, porque era una mujer terrible. Y entonces esa mujer llevó a toda la nación de Israel a estar en idolatría. Esa mujer se llamaba Jezabel, seguro habéis escuchado su nombre. Y entonces era como que ella había mandado a dañar y exterminar todo lo que tenía que ver con el culto a Dios. Y lo había reemplazado por el culto a sus dioses, a Baal. Y entonces, en medio de esta situación, el Señor levanta a un hombre para que haga la diferencia. Elías tiene que hacer la diferencia en medio de una nación donde el nombre de Dios no era levantado, no era exaltado. Y hoy en día Dios quiere levantar aquí hombres y mujeres como Elías, que reconstruyan lo que el enemigo ha querido destruir en sus hogares, que reconstruyan lo que está dañado. Y en este momento, recordando esto que sucedió, si vamos a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes 18. Vamos a ver lo que sucedió allí en la vida de Elías. Dice que Elías tuvo que enfrentarse a todos estos profetas de Baal. El pueblo no sabía en quién creer. Entonces él reúne a todos y dice: bueno, vamos a ver en quién vamos a creer. Si en ese Dios Baal o en Jehová. Y les invita a hacer un altar y en ese lugar presentar un sacrificio, y el Dios real iba a enviar su fuego que descendiera del cielo. El versículo 30 de Primera de Reyes 18 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Dice que el altar estaba arruinado. Lamentablemente, tal vez algún hogar aquí puede pensar: wow, en cierta manera no tengo un altar a Dios, o en cierta forma está arruinado en cuanto tiene que ver con todos. Porque recuerden lo siguiente, yo sé que tal vez usted tiene su relación personal con Dios y le busca, pero ¿qué tal en familia? ¿Qué tal ese matrimonio unido orando? ¿Qué tal allí estar con la familia y con los hijos y poder tener ese tiempo de buscar de la presencia del Señor? Pues saben, ese altar estaba en ruinas.
y Elías se esforzó por reconstruirlo. Dice que buscó lo necesario, 12 piedras y reconstruyó. Y el Señor hizo la diferencia. Hoy es tiempo, vuelvo a decirlo, que como Elías allá en ese momento en donde Dios obró, usted también reconstruya el altar de su hogar. Los Baales oraron a su Dios, los profetas de Baal oraron a Baal y le gritaban y le hacían, y Elías simplemente se burlaba y le decía: griten más fuerte, porque tal vez está dormido, o tal vez se escondió, o tal vez no les escucha en este momento. Y ellos se cortaban y todo, y nada sucedió. Pero cuando él reedificó el altar, en el momento en que oró, dice que descendió fuego del cielo y consumió todo lo que allí había. Miren, es necesario reedificar lo que está destruyéndose y lo que el enemigo quiere destruir. ¿Saben qué quiere hacer el enemigo en nuestros hogares? Quiere que tengamos un letargo total en el área espiritual, que tengamos un letargo total en la unidad de nuestra familia, que tengamos un letargo total con nuestros hijos. Nuestros hermanos hablaban justamente de eso. Qué importante darle ese valor, esa responsabilidad que tú y yo tenemos, porque nuestros hijos se levanten en esa fe maravillosa. Porque ¿saben algo? No podemos dejar toda la responsabilidad a los demás. Tenemos que ser nosotros también responsables de lo que hacemos. Y entonces podemos tener ese tiempo maravilloso en nuestros hogares, porque queremos construir un hogar que descanse, que repose sobre ese fundamento que es la relación con Dios. Y eso va a hacer la diferencia. Pero podemos decir, ¿cómo vamos a construir ese altar familiar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo hago, pastor? Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20, 25 dice: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantera, porque si alzares herramienta sobre él, la profanarás. Otra versión dice: cuando quieran hacerme un altar de piedra, no corten las piedras con ninguna herramienta, sino úsenlas tal como las encuentren. Si las cortan con herramientas, dejarán de ser apropiadas para un altar. Y yo quise hacer un símbolo de muchas de las áreas que nos llama la Biblia en cuanto al altar. Y lo primero era de qué estaba construido el altar. El altar en ocasiones era de tierra, simplemente tierra apisonada, pero en muchas ocasiones lo hacían de piedras. Pero esto es muy interesante, porque las piedras no podían o no debían ser labradas. Y yo decía, aplicándolo a nuestras vidas, ¿quiénes formamos ese altar? ¿Cómo se construye el altar? Con la vida de los que estamos allí, ¿verdad? Cada uno de nosotros es parte de ese altar que va a ser construido. Tú y yo lo somos. Entonces, ¿cómo debemos ser? Bueno, debemos ser como esas piedras, que tal vez, ¿saben qué pasa cuando usted le da una piedra? Muchas veces pierde su integridad. Ya no es la piedra que era, simplemente perdió su integridad, y por mano humana. Entonces deja de ser totalmente como era. Y hay veces que cuando nosotros construimos el altar familiar, tenemos que ser íntegros y tenemos que ser sinceros. El Señor quiere que lleguemos ante Él como somos. Miren, ese tiempo en familia no tiene que ser un servicio. No, pastor, una vez alguien me decía eso. No, nosotros tenemos el servicio familiar y allí cantamos 3 canciones. Yo les llevo un mensaje de una media hora y hermano, usted tiene un culto, ¿no? Eso no es un altar familiar. Usted tiene que hacerlo de tal manera que todos puedan sentirse y poder hablar y poder tal vez expresar sus dudas, sus sentimientos, sus relaciones. Y todo eso va a crear algo de un ambiente tan sincero y tan hermoso que va a permitir que eso que hablé al principio, de esos agradecimientos, se van a levantar dentro de ese altar y lo van a recordar. Yo recuerdo que yo lo hacía con mis padres. Mis padres, antes de todas las mañanas, antes de salir a clase, recuerdo que se paraban bastante temprano en mi familia, casi todos nos paramos bien temprano, y entonces antes de salir a clase nos organizábamos y pasábamos los primeros 15 minutos del día, decíamos por qué íbamos a orar, si alguno tenía examen o tenía alguna actividad, y lo compartíamos. Y esos fueron momentos tan valiosos para decir. A veces lo leía yo, a veces leía mi hermano la porción bíblica que íbamos a estudiar. Mi papá nos decía algo al respecto y orábamos juntos, íbamos con la bendición que hablamos la semana pasada de Dios en cuanto a ello. Qué importante es que sea algo tan natural y tan maravilloso que lo puedan hacer en casa.
Tampoco que sea algo pesado. Usted no tiene que hacerlo. No es que tengo que hacerlo todos los días y este periodo y va a hacerlo como un peso y que sus hijos no quieran. Al contrario, debería ser un momento en que todos puedan reunirse y sentirse tan agradados. Papá, ¿cuándo lo vamos a hacer? No vamos a hacer el devocional hoy, no vamos a compartir ese tiempo. A eso va a llegar ese tiempo si nosotros lo construimos dentro de nuestro hogar. Que no sea un peso ni una carga, sino un tiempo maravilloso donde podamos compartir y abrir nuestros corazones con sinceridad. Porque ¿de qué vale la pena ponerle religiosidad a un tiempo en familia? De nada. A la vez nos conocemos y sabemos, bueno, nuestros errores, nuestros problemas, nuestras dificultades. Allí vamos con sinceridad a mostrárselas a Dios y a mostrarnos unos a otros tal cual somos. Entonces poder mostrarnos de esa manera. Y eso da solidez. Porque una de las cosas, yo poniéndome a leer a algunas de las personas que decía respecto a eso, y decía también que a veces cuando por mano humana tal vez puedan en esas piedras tratar de arreglarlas para algo, también pueden hacer un daño a la piedra. Pueden hacerla que no sea íntegra totalmente y en el momento en que la construyen simplemente se va a quebrar y va a caer. Para que no caiga, vaya delante de Dios con sinceridad. ¿Cómo es? El que va a hacer la transformación no somos nosotros, va a ser Dios obrando en nuestras vidas y obrando en nuestro hogar. Él va a hacer la diferencia. ¿Qué era lo segundo de ese altar que necesitamos allí en ese lugar? ¿Saben? Constantemente la Biblia nos habla acerca de ese fuego que iba en el altar. Y tanto en el caso de Elías como la primera vez que se hizo allí, que construyeron el altar en el tabernáculo en sí, el fuego lo envió Dios mismo, dio el fuego necesario para que eso pudiera prender. ¿Saben quién te ha dado el fuego? Dios. Dios te ha dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es ese fuego que se va a mantener encendido en tu hogar si le damos esa oportunidad y mantenemos ese altar funcionando en nuestros hogares. En Primera de Tesalonicenses 5:19, Primera de Tesalonicenses 5, el versículo 19, dice, Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. En la versión Dios habla al hombre y dice, no apaguéis el fuego del Espíritu. Entonces nosotros cuidemos que se mantenga encendido, que esté allí en nuestros hogares, en nuestra familia, porque nuestras actitudes, nuestro olvido, nuestro abandono pueden hacer que baje esa intensidad. Entonces nosotros mantengamos ese fuego avivado del Espíritu Santo. En Levítico 6:13, cuando hablaban acerca de las leyes de cómo construir ese altar, Levíticos 6, versículo 13, dice la palabra del Señor, dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y eso es lo que el Señor quiere, que ese Espíritu Santo que está en nuestras vidas, porque no es que ese día lo vino a visitar, no, el Espíritu Santo está allí, pero que esté vivo, esté actuando. Nosotros permitamos que Él hable a nuestros corazones, pero tenemos que mantener ese espacio para que nuestra vida siga adelante allí en familia. ¿Qué otra cosa tenía que haber? Y allí nos quedamos en Levítico 6, porque empieza a decir que tenían que hacer los sacerdotes para que ese altar se mantuviera encendido. Y dice la primera parte del versículo 12, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. El sacerdote tenía que trabajar, buscar la leña y poner leña en el altar cada mañana. Usted tiene que poner leña en el altar continuamente, porque si no se va a apagar. Hermanos, entonces ponga leña en el altar continuamente. ¿A qué nos referimos? Por supuesto, usted se debe imaginar que nos referimos a ese tiempo juntos, de orar, de estudiar la palabra, de buscar la presencia del Señor, de contar esas experiencias de vida. A mí me encantaba cuando mi papá nos contaba de cosas maravillosas que le sucedían, de logros, de personas que él había podido compartir y habían conocido del Señor, de cómo había, alguna meta, algún logro que había tenido y lo compartía allí en familia y como familia nos emocionábamos. Y eso era como el altar que les decía, que era mirar atrás y decir, bueno, si mi papá lo vio, si mi mamá lo vio, si mi hermano vio, entonces yo decía, wow, yo también estoy allí y yo podía contar mis experiencias y era maravilloso ese tiempo.
Y eso va a ir creciendo en nuestros hogares, pero tómelo con importancia. Hay que poner leña, hay que poner leña. No piense que se va a mantener encendido sin nada, porque si usted no le echa leña, se apaga. Tenemos que continuar allí colocando lo necesario para que ese fuego aumente. En cuarto lugar, tenemos que además de eso había que colocar el sacrificio. En los altares hay que colocar el sacrificio. Y ese sacrificio era expresión de adoración y reconciliación con Dios. Había sacrificios de perdón, sacrificios por la familia, sacrificios de adoración a Dios. Pero en nosotros, ¿cómo lo vamos a manifestar? Lo primero es que realmente tenemos que tener una intención de hacerlo, ver la importancia y el esfuerzo de estar allí. Pero ese sacrificio, sobre todo, volvemos a hacer nosotros mismos. Ciertamente estamos construidos y nos ponemos en el altar, ¿verdad? Romanos 12, versículo 2, dice justamente lo que el Señor quiere de nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quiénes somos el sacrificio? Nosotros nos ponemos allí. El Señor quiere que nosotros nos presentemos delante de Él como ese olor fragante, como ese sacrificio vivo que lo hacemos constantemente para nuestro Dios. Yo creo que se los decía hace unos días atrás, que un área donde a mí, yo siempre veo que me impulsa a buscar del Señor es recordar ese momento en que Adán y Eva fallaron. Y el Señor llegó al Edén y: Adán, ¿dónde están? ¿Por qué se esconden? Yo me imagino esos momentos en que yo pierdo la intimidad con Dios, en momentos en que tal vez por una causa u otra, un día fallo de buscar al Señor, y el Señor buscándome: Esteban, ¿dónde estás? Yo quería pasar tiempo contigo y tú no estás. Yo no quiero que eso suceda en mi vida, yo no quiero que eso suceda en tu hogar, sino que constantemente podamos estar allá poniendo leña, siendo ese sacrificio para Dios, donde Él ya puso ese fuego maravilloso para nosotros. Pero hay una última cosa que es muy interesante, muy interesante respecto a ese altar y lo que tenemos que hacer. Allí mismo en Levíticos 6, Levíticos capítulo 6, el versículo 10, Levíticos 6, 10, dice: y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. No estoy hablando cómo se tienen que vestir para el altar familiar, no, eso no es. Pero vamos a ver qué dice: y cuando el fuego hubiera consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. ¿Saben qué hay que hacer en el altar? Hay que quitar la ceniza. Hay que quitar las cenizas. Hay que apartar las cenizas. Miren, hay muchas oportunidades donde en nuestras vidas podemos estar pasando por momentos en que el pecado, en que situaciones de distinta índole pueden ser como cenizas que se están portando sobre el altar, sobre los sacrificios, sobre nuestras vidas. ¿Y qué hace la ceniza? Yo, por lo menos, si usted ha hecho allí un lugar donde ponen los carbones o la parrilla o qué sé yo, ¿verdad? Lo pone allí. Y si usted deja la ceniza, eso se va apagando poco a poco. Si usted agarra algo que sople la brisa allí, ¿verdad? Un papelito y empieza aparta la ceniza y vuelve el fuego. Y así hay que hacer en nuestras vidas. Tal vez has dejado cenizas que se posen, eso ha enfriado esa leña y ya ahora simplemente el fuego no arde en tu hogar. Pero el Señor quiere hacer la diferencia. El Señor quiere que en tu hogar vuelva a avivarse el fuego, que ese altar esté prendido, que ese sacrificio de olor fragante esté allí delante de la presencia de Dios, que su voz se proclame entre tus hijos, que la oración sea un centro de la relación entre el matrimonio en todo el hogar. Usted pueda tener un altar familiar que se presente delante de Dios como esa ofrenda que Él quiere recibir y que va a ser de bendición a tu hogar.
que va a ser de bendición a tu hogar. Yo cuando estaba preparando toda esta serie de mensajes respecto a la familia, yo decía, no puede faltar un mensaje que nos hable de que tenemos que tener un lugar y un tiempo en la familia para buscar del Señor, para reunirnos y orar juntos, para bendecir a los hijos allí en ese lugar, para contar como padres las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que tener esos espacios. Que no sea un espacio, ay, otra vez mire papá, que tenemos que... No, que sea un espacio que anhelemos, que disfrutemos y que pueda ser un tiempo realmente de bendición para nuestras vidas. Quiero concluir con una historia de la Biblia exactamente, que nos habla respecto a esto y cómo es de bendición para el hogar. ¿Saben? Jacob, uno de los patriarcas, ¿verdad? Él se robó la bendición de su hermano por un plato de lentejas. ¿Recuerdan allí esa parte? Y Esaú no estaba nada contento, tanto que Jacob tuvo que huir de ese lugar porque Esaú lo quería matar. Y bueno, Jacob hizo su vida. Jacob lo engañó y todo, y él hizo su vida aparte. Pero un día el Señor lo llama a moverse del lugar donde está, y él sale de allí y va a tierra de Canaán. Y cuando va en el camino, llega la información de que su hermano está en el camino. Habían pasado 30 años de aquel evento, pero estaba llegando esa situación allí. Jacob se asusta, Jacob se preocupa por lo que va a suceder, porque él sabe lo que le hizo a su hermano y lo molesto que estaba su hermano, y él decía, wow, esto no viene sencillo. Y además, Esaú venía con 400 hombres de guerra a su encuentro. No era cualquier cosa que iba a suceder. Jacob habla con Dios. Me imagino que en la preocupación preparó todo aquello. Si usted lee ese pasaje va a ver cómo hizo como una procesión así. Entonces le envió regalos, le envió animales, le envió cosas, y después empezó a pasar a la primera. Tenía como decir tenía 2 esposas y las siervas de las 2 esposas, y mandó a pasar la primera con su hijo, y la segunda con su hijo, y la tercera con su hijo, y de último allí. Y entonces cuando llega todo eso y él al fin se presenta ante Esaú, se arrodilla ante él, y hermano, tal, y Esaú le dice, ¿qué es esto que tú me estás mostrando? ¿Qué es todo esto? No, para hallar gracia ante tus ojos. Claro que sí, ven, y lo abrazó. Se vio el perdón allí. Jacob estaba preocupado, pero oró y vio el perdón dentro del hogar. Yo me imagino a los niños, a los hijos de Jacob, viendo todo esto, tal vez pensando, escuchando al papá hablando de lo preocupado que estaba y todo aquello, y de la situación que habían vivido y cómo él había hecho daño a su hermano, pero luego viendo a ese hombre abrazando a su papá, y todo eso tuvo que haber marcado los corazones de esos jóvenes hijos de Jacob. Y dice la Biblia que cuando llegaron al lugar donde iban a terminar, iban a estar, llegó Jacob y lo primero que hizo, él dice que construyó un lugar sencillo para vivir, pero lo segundo que hizo fue que construyó un altar y le puso por nombre el Dios poderoso de Israel. A mí me encantó, le puso el Dios poderoso, ese se llamaba el altar, y lo hizo allí, en el mismo terreno donde estaba la casa, nos dice la palabra. Y yo me imagino a esos niños saliendo todos los días de la casa y viendo el altar y recordando, el Dios poderoso cambió la vida de mi papá porque obró perdón en mi familia. Y eso debe haber estado en el corazón de esos muchachos. Y yo me pongo a pensar años después, si usted sigue conociendo la historia, José fue traicionado por sus hermanos, lo tiraron a un pozo, lo vendieron como esclavo, pasó cosas terribles en su vida, pero un día el Señor lo levanta y llega a ser el segundo en el reino de Egipto, apenas después de Faraón, y llegan sus hermanos, aquellos que le hicieron daño, que le hicieron mal, que estuvieron en su contra y que lo vendieron y que lo hicieron pasar por todas esas cosas que tuvo que pasar. Ellos no lo reconocieron, pero él sí. Y cuando usted sigue viendo todo eso, va a ver que llega el momento en que José perdona a sus hermanos. Tal cual como Esaú perdonó a su papá. Tal cual como en el altar tal vez daban gracias constantemente, diciendo el Dios poderoso cambió la actitud y trajo perdón.
lo que usted haga en su altar familiar, sus experiencias, sus palabras, lo que lea, todo eso va a ser una bendición en la vida de sus hijos. Va a ser una bendición en tu matrimonio, va a ser una gran bendición que te rodee, pero tienes que hacerlo, tienes que moverte en pro de que ese sea un lugar donde se mantenga el fuego encendido, donde la leña sea colocada allí para que encienda y donde la ceniza sea quitada constantemente para que ese fuego no se apague de ninguna manera, sino que tu altar familiar sea algo maravilloso. Empieza por un día a la semana si no lo tienes. Empieza por lo menos un día a la semana a reunirte allí con tus hijos, o si no tienes hijos y estás con tu esposa, reúnete con tu esposa, o si tal vez, no sé, con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá, con la persona que vivas, busca esa relación y permite que puedan tener un momento juntos de esa familiaridad y de hablar de lo que el Señor tiene y de orar por las necesidades de uno por otro. No lo dejes pasar, no te pierdas de esta gran bendición que es. Si ese altar estaba construido, pero lamentablemente está en ruinas hoy, levanta, vuelve a tomar las piedras, vuelve a hacerlo y el Señor derramará bendición. Recordemos el versículo con el que empezamos. Dice, yo quiero que ustedes construyan altares en los lugares donde recuerden mi nombre y yo los bendeciré allí. El Señor les bendecirá allí. El Señor bendecirá sus hogares, el Señor bendecirá a sus hijos, el Señor bendecirá su matrimonio si le damos la importancia a levantar, a construir, a encender esos altares familiares en nuestros hogares. No perdamos esa bendición que debemos tener. Reúna a su familia un momento y oren juntos y haga de esa experiencia una experiencia agradable, maravillosa. Tal vez empiece solo un momentico y pídale al Señor, o no es que empiece solo, sino que tome el tiempo a solas de decirle, Señor, yo quiero hacer esto por mi familia, ayúdame a que se pueda dar, y el Señor abrirá las puertas y permitirá que eso siga adelante y sea de bendición.